cualquier persona, la que se encuentra en la calle, su vecino, su compañero de trabajo, ¿qué opina acerca de la reforma electoral? Para conocer lo que se dice en las calles, en los cafés, en las comidas acerca de esta reforma, hemos convocado a Lorena Becerra, ella es la directora de encuestas del periódico Reforma. Lorena, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Ustedes, como es costumbre, han hecho un ejercicio muy profesional, muy completo acerca de la reforma electoral. ¿Qué resultados han encontrado ustedes a raíz de salir y preguntarle a la gente qué opina de estos cambios al Instituto Nacional Electoral, a la forma de elegir a los consejeros y, pues desde luego, a la forma de organizar las elecciones? Bueno, yo lo que te diría, Oscar, es que esta encuesta básicamente es un dato completamente redondo por donde lo veas. Muchas veces vemos polarización o vemos división en torno a distintos temas en la opinión pública, pero en este caso, y llama mucho la atención, esta encuesta nos señala un apoyo contundente al funcionamiento del INE y al papel que ha tenido como garante de la democracia mexicana. Lo que vemos es que los mexicanos, 77% de los mexicanos, perdón, 70% de los mexicanos confían en el INE y el 76% aprueba la labor que ha hecho hasta ahorita, ¿no? Eso de entrada, que es la imagen del INE y el papel que ha tenido en la democracia mexicana. Pero ya cuando empezamos a hablar de los posibles cambios que podría haber al INE con las reformas que está planteando o con las propuestas que está planteando el presidente López Obrador, el 53% de los mexicanos nos dice que el INE funciona bien como está, no le harían ningún cambio, o sea, la mayoría de los mexicanos no le harían ningún cambio. El 31% diría, bueno, le haríamos algunos cambios, pero solamente 13% respaldaría que el INE fuera eliminado y que en su lugar se pusiera otro árbitro electoral, ¿no? Y luego cuando ya empezamos, digamos que a pensar en el futuro, el 71% nos dice que si el INE desapareciera, la democracia en México estaría en peligro. 6 de cada 10 personas nos dicen que aunque, precisamente lo que estabas platicando, que es uno de los argumentos del presidente, ¿no? La austeridad. 6 de cada 10 nos dicen que aunque nuestro sistema electoral es caro, sí vale la pena porque hay elecciones libres y confiables, ¿no? Es todo esto, el papel del INE, ¿no? Y ahora ya en términos de las intenciones del presidente y también el momento en que está tratando de llevar a cabo esta reforma, el 50% nos dice que el presidente está buscando controlar las elecciones con esta reforma. Y solo el 43% piensa que quiere mejorar el sistema electoral, ¿no? Que es una de las partes donde podríamos encontrar a lo mejor algo de equilibrio, 50 con 43, porque también es una de las advertencias que las voces más autorizadas han hecho, en el sentido de que los populistas llegan al poder gracias a los organismos electorales y una vez que ya ganaron las elecciones, buscan dinamitarlos para hacerse del control de las elecciones. Y esto precisamente es algo que ustedes preguntaron y en donde podría haber algo de equilibrio, 50% de personas que considera que sí el presidente quiere adueñarse de las elecciones y un 43% que dice no, lo que se busca es mejorar el sistema electoral mexicano. Claro, pero dentro de esto vemos, ¿no? Este más de 80% que nos dice yo realmente le haría muy pocos cambios o ninguno, ¿no? Ahora, hay otro tema importante que es el momento en el que el presidente está haciendo la reforma, porque el 65% piensa que no se debería llevar a cabo ahorita, sino hasta después de la próxima elección presidencial, que ya estamos a menos de 2 años, ¿no?, de una elección presidencial que todo el mundo pues va a prestar atención, porque vamos a ver si continúa Morena en la presidencia o no, y también vamos a ver qué va a pasar con la alianza. Entonces es una elección muy importante, ¿no? Bueno, como todas las presidenciales, pero ahorita es la continuidad o no al modelo de transformación que ha tratado de presentar el presidente López Obrador. Y aún así el 65% cree que debería de esperarse. Y el 77% considera que es muy probable que haya un conflicto postelectoral si el INE desapareciera, ¿no? Y la desaparición del INE, el 61% considera que también generaría muchas dudas
sobre cómo se llevaría a cabo la próxima elección, ¿no? Entonces, ya como en términos globales, lo que vemos es un aval al trabajo del INE en general. El INE goza de la confianza de los mexicanos. La mayoría o la contundente mayoría no lo eliminaría. Y encima hay dudas sobre hay cuestionamientos sobre las intenciones del presidente, tanto en hacer la reforma como en el momento en que la está tratando de hacer. Y lo que vaticinan no son cosas positivas para la próxima elección presidencial en caso de que se llevara a cabo la eliminación del INE. Lorena, pues me parece que lo importante de este ejercicio que han llevado a cabo es que hay un respaldo muy grande de la ciudadanía hacia el Instituto Nacional Electoral. Hay también una percepción generalizada de que lo que se ha logrado avanzar en materia democrática a lo largo de 5 décadas ha sido muy importante como para destruirlo de la noche a la mañana, y que la gente confía en el Instituto Nacional Electoral. Sí, y si me permites, Oscar, creo que una de las cosas que llama la atención es que el presidente López Obrador creo que sí ha sido generalmente muy bueno en tener el pulso de la opinión pública. A pesar de muchas polémicas que ha generado, sobre todo en el Círculo Rojo, en general lo que vemos es que una buena parte de las reformas controversiales que él ha tratado de impulsar sí pueden tener aprobación dentro de la población. Sin embargo, esta en particular no tiene el aval de la mayoría de la población mexicana. Entonces sí llama mucho la atención que el presidente esté luchando por llevar a cabo esto sin voltear a ver lo que está pensando la ciudadanía. Llama la atención y mucho. Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, muchísimas gracias de verdad por compartir estos datos con la audiencia de Grupo Fórmula. Es un gusto. Bonita noche. Muchísimas gracias. Igualmente es la directora de encuestas del periódico Reforma.